¿Por qué no me acompaña al libro de los Hechos, al capítulo 2? Hechos capítulo 2. El gran día de la iglesia llegó. El gran día de la iglesia. No me refiero de esta iglesia Cristiana Renovación, me refiero a la iglesia en general. Hechos 2 habla del nacimiento de la iglesia. Antes de ese día no había iglesia, había creyentes. En el Antiguo Testamento hubo creyentes. En el tiempo del Señor Jesucristo en esta tierra, y además de pues los apóstoles, ya ascendido el Señor, pues había creyentes, pero no había iglesia propiamente dicho, hasta lo ocurrido en Hechos capítulo 2. Y es un texto que merece mucha consideración, mucha atención en lo que vamos a leer, en lo que va a ser, en lo que dice el texto, pues, y que yo trataré de desempacar para todos. Pero este es el día de días para la iglesia. Como un buen reportero, Lucas nos da detalles que le dan historicidad, certeza, veracidad a lo que ocurre allí, porque de otra manera podría parecer como, pues, fantasía, ¿verdad? Ocurrió allí que un viento, que fuego, pues eso no ocurre, eso no se ve. Entonces, pues es medio fantasioso. No es nada fantasioso, y Lucas se encargó de proveer todos los atributos históricos que debe tener un buen recuento de esa naturaleza. Entonces, si usted tiene oportunidad de ponerse de pie, ya que lo que va a ser leído es la palabra de Dios, entonces acompáñeme en la lectura de los versículos 1 al 13. Me gusta aclarar siempre. Nos ponemos de pie por lo que va a ser leído, no por el que lee, por lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios. Dice Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor del Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, que haga en nosotros aquello para lo cual enviaste, Señor. Examínanos, empodéranos en tu Santo Espíritu para la obediencia de la fe. Amén. Tome su lugar ahora sí. Hace mucho tiempo, quizá para los menores de 35, debo decir, hace mucho tiempo uno iba al puesto de periódicos a ver las noticias, ¿verdad? En el camino a la escuela, yo recuerdo bien, en el camino a la preparatoria, que yo estuve en el CCH, perdóneme. Saludo a mi hermana Almadelia, que también es CCHera. También, hermana. Iba yo hacia el metro, a tomar el metro de la línea 2, y pasaba, pues ya sabe que en las estaciones del metro generalmente hay un puesto de periódicos y de tacos, ¿no? Yo paraba de ida en el de periódicos y de regreso ya no traía para parar en el de tacos, pero de ida me ponía a leer las noticias allí, y algunos de ustedes hacían lo mismo, y uno se enteraba de cosas, sobre todo si había ocurrido un evento importante el día anterior, ¿verdad? El
día triste del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Bueno, las noticias se llenaron todo el día durante ese día de esa nueva, pero al día siguiente los periódicos tenían pues información y uno iba y se paraba allí o incluso compraba 1 o 2 periódicos para leer lo que decían. De esos hechos históricos propiamente no nacionales, pero que sí llegaron en un momento a incluir a México, es por ejemplo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, si usted hace una consulta rápido, es sencillo, no la haga ahorita, luego en internet, y escribe titulares de México al fin de la Segunda Guerra Mundial, va a encontrar, por ejemplo, el titular del Universal, el periódico Universal. Dice, el gran diario de México. Bueno, pues así es su eslogan. Pero ese día publicó, rendición en Italia y Austria, cae Berlín, Adolfo Hitler se suicida. Y por supuesto que luego tiene una serie de detalles, ¿verdad? Depende de la foto que usted consulte, pero tiene una serie de detalles dándole el día, el día que era la fecha obviamente, y pormenores de la noticia. Se aseguran de que pues te están dando los datos para que creas que están diciéndote la verdad. Te tienen que proveer una serie de datos que atestiguan que es un hecho histórico, algo ocurrido, y no simplemente una fantasía o algo inventado por el que lo escribe. Lucas tomó esas precauciones. En los versículos que usted y yo le acabamos de leer, Lucas tomó todo tipo de precauciones para que nadie piense que esto es algo que se convirtió en una leyenda y que como leyenda se le incluyeron pues hechos históricos y hechos ficticios y que luego surgió algo nuevo, una nueva versión de lo sucedido. Para nada. Permítame guiarle en los versículos 1 al 13 y luego me voy a regresar. Ya me conoce. Del 1 al 13 le voy a dar todo el panorama. Lo que los estudiosos llamarían un bosquejo exegético. Es decir, ¿de qué trata el texto? Descríbame lo que trata allí. Bueno, primero Lucas se aseguró de darnos una fecha. Dijo, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir quincuagésimo. Quincuagésimo, ¿qué quiere decir eso? 50. ¿Verdad? Es el día 50 después de la Pascua. Así que primero nos dio el tiempo y está lleno de significado el día que Dios decidió enviar al Espíritu Santo. El día 50. Y uno podría decir, pero en la Biblia encontramos el número 12 repetido, o el número 7, la perfección, o hasta el número 40 días del desierto, el Señor en el desierto, 40 años del pueblo en el desierto. Uno diría, el 40 tiene significado, pero el 50... Bueno, espérese, ahorita le digo por qué. Ya iba a soltar yo prenda, pero no, todavía no. Entonces nos da el tiempo y luego nos dice, estaban todos juntos en un mismo lugar. No nos precisa en dónde. Es muy probable que por el contexto la referencia sea ¿cuál? Exactamente, el aposento alto. ¿Verdad? ¿Se acuerda que la semana pasada yo les decía como un tercio de aquí sí acomodaríamos 100 personas? Y a lo mejor decían, pues solo que sea como espárragos, ¿no? Paraditos y uno junto al otro. Pero pues ya le di un ejemplo de hermanos que así tienen que entrenar en países cerrados al evangelio, así se encierran en sótanos, en huecos, a enseñarles, a instruirles cómo predicar el evangelio a otros. Entonces nos da el lugar, probablemente, muy probablemente, el aposento alto donde el Señor impartió su última cena y donde los discípulos regresaron a reunirse tras la ascensión del Señor. No solamente eso, ese es el versículo 1. En el versículo 2, Lucas relata los fenómenos, es decir, eventos particulares de esa ocasión. Note primero que él dice en el versículo 2, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. No dice que vino un viento, porque cuando leemos este versículo nos imaginamos a Pedro y a los apóstoles como en comercial de shampoo, con el cabello volando. No dice que vino un viento, dice que vino un sonido como de un viento fuerte. Si usted ha estado en una
tormenta, ¿verdad? De esas fuertes en nuestra ciudad, que vienen acompañadas de vientos, que tumban espectaculares, ramas y hasta uno que otro árbol, si se acerca a la ventana suena. Ese es un ruido de viento, pero no es el que habla aquí. Ya tomaré el tiempo de decirle la palabra específica y dónde más aparece, pero de una ráfaga de viento se está hablando de algo así como un huracán, el estruendo del viento huracanado. Es lo que sucedió allí. Y esto, dice, es un evento general. Toda la casa se llenó donde estaban sentados. Es decir, todo lo experimentaron allí. Pero seguramente el sonido fue percibido por los que estaban afuera, porque después estos salieron y ya había una multitud de curiosos, ¿verdad? Yo pienso que los judíos y los mexicanos compartimos muchas cosas. La curiosidad. A veces hace más tráfico, no el accidente, sino los que van pasando ahí lentecito para ver, ¿verdad? Pienso que compartimos. Ahora, en cuanto a fiestas, no, también los judíos tenían un chorro de fiestas, se la agarraban, pues nosotros también. Ahorita le hablo de las fiestas. Pero bueno, primero este evento general y luego el evento personal. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Escuche, como de fuego, no que se les prendió la cabeza o el cuerpo. Porque asumimos que dice allí, se les aparecieron y se posaron sobre. Entonces asumimos que fue la cabeza, pero bien pudo haber sido el hombro, no necesariamente la cabeza. Ahora, si era fuego, eso hubiera conducido al primer culto de sanidades de la historia. Pero no era fuego, era como fuego. Una especie de luz, diríamos, ahí sobre sus cabezas. Así que esos son los fenómenos. Lucas ya nos dio la fecha, el lugar, los fenómenos que acontecieron y también la señal espiritual. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El fenómeno espiritual. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia usted lee lleno del Espíritu Santo, no quiere decir medida, como quien llena un vaso con agua. Lo que quiere decir es control. Entonces se habla de gente que se llenó de ira. Pues no es que se le haya subido la ira así como esta botellita de agua se sube hasta, así para que no salga la marca, pues. No porque se llene así, sino porque es controlado por su ira. Se dejó llevar por su enojo. Bueno, pues eso aquí aplica para decir, fueron controlados por el Espíritu de Dios. Una notita que nos va a adelantar en nuestra explicación de todo esto. ¿Qué es ser lleno del Espíritu de Dios? Controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien está controlado por el Espíritu de Dios? Porque manifiesta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Okay, lo que usted conoce. Fueron llenos. Y luego si viene la señal. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El sueño de muchos estudiantes de idiomas. Que de pronto me caiga la habilidad de hablar el otro idioma que estoy estudiando. Y así ya pase el curso. Y ahora las carreras piden 2 o hasta 3 idiomas. ¿Verdad? Entonces, ay Señor, otro Pentecostés. Algunos claman para que ya pase el examen este. Bueno, a ellos les fueron habilidades de hablar otros idiomas. Me uno, el pastor MacArthur hace un comentario de esto en particular. Y me uno a lo que él dice. Lamentablemente se ha preservado el seguir traduciendo, hablaron en otras lenguas. Porque eso da pie a que se piense que balbucearon cosas ininteligibles, que nadie podía comprender, pero solo ellos y Dios. Si usted baja en la lectura de su texto, usted nota que las personas que estaban allí y que atestiguaron este evento, dice en el versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido?
en nuestro idioma con el que nacimos. O sea, no eran balbuceos ininteligibles, eran idiomas reales hablados en otras naciones. No hay pierde. Con una lecturita del contexto le agarramos la onda. Son idiomas. Lo que ellos hablaron, ese día en la mañana, ese día de Pentecostés, todos estos creyentes, no solo los apóstoles, ya contando a Matías otra vez 12, no solo los apóstoles y los 108 que les acompañaban, solamente ellos, no solo los apóstoles, también los otros 108, los 120 terminaron hablando otros idiomas. Aquí tenemos hermanos que de origen hablan otros idiomas, ¿verdad? Que en sus naciones aprendieron otros idiomas. Por ahí anda Rich, ¿verdad? Norteamericano. A mí me gusta hablar con él y ponerle atención cómo mueve los labios, porque así uno aprende más cómo se pronuncian las cosas. Y aquí están mis hermanas que... ¿Francés? Sí. ¿Criollo? También. ¿Español? También. No, hombre, pues ahí está. Pero tienen otras lenguas. Es como si alguien en ese día hubiera recibido la habilidad de pronto de hablar francés y predicarles. Así, ese día amanecieron sin saber esos idiomas. Cuando vino el Espíritu sabían esos idiomas. Pero ya me estoy metiendo muy adentro. Todavía no es tiempo. Esa es la señal. Luego en el versículo 5 hay una larga lista de testigos. Es que eran días de fiesta. Había gente de muchos lugares. No voy a repetir la lista, usted y yo ya la leímos. Solamente estoy puntualizándole lo que Lucas escribió, que da testimonio de que este es un evento real. Acuérdese usted que en la Biblia, para atestiguar que algo era cierto, se necesitaban 2 o 3 testigos, punto. Si 2 o 3 decían la misma versión de cierto hecho, se daba por sentado que es verdad. Pues aquí cuántas naciones hay, y vamos a ponerla barata, supongamos que había uno de cada nación, pues ya con eso es suficiente. Pero no había nada más uno, porque luego cuando se para Pedro a predicar, 3,000 creen. O sea, había un gentío allí. Así que eso da fe de que esto es cierto, los testigos. Ahora, hay un asombro en todos estos testigos. Es un asombro natural porque dicen, ¿cómo es posible que hablen tan bien? ¿Cómo hablan estos nuestro idioma? Son galileos todos. Ya explicaremos por qué la sorpresa es natural. Y hay una sorpresa espiritual. Y aquí le voy a develar tantito. Hablan las cosas de Dios en nuestro idioma. No se hablaban las cosas de Dios en otro idioma que no fuera hebreo. No se predicaba, no se enseñaba la ley en otro idioma que no fuera el hebreo. Y ellos dicen, estos están hablando las cosas de Dios en nuestro idioma. Hay una doble señal allí. Hay un doble significado. El hecho de que se hablen las cosas de Dios en otro idioma que no sea hebreo es juicio a la nación judía. Dios estaba juzgando a su pueblo y diciéndoles, ustedes rechazaron este privilegio. Y hay una señal para los gentiles, o sea, para todos los no judíos. Señal de juicio para los judíos, señal de gozo para todas las demás naciones. El evangelio se va a predicar en todos los idiomas, en todos los países. Dios estaba mandando un doble mensaje al permitir el evento de las lenguas en el día de Pentecostés. Sin embargo, déjeme decirle algo. Ya me adelanté mucho. Otros días has dicho, el pastor 3 versículos ha ido avanzando de acojito en el libro de los Hechos. Y hoy se aventó 13 y va a la mitad del tiempo. No, espérame. Déjeme explicarle un término que es importantísimo. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Es interesante que otras versiones u otras traducciones alternas digan, cuando llegó plenamente el día de Pentecostés. ¿Qué quiere decir que llegó plenamente? Pues es como cuando hay una víspera de algo, ¿verdad? Lo está esperando, lo está anhelando. Bueno,
Así esperamos algunos, por ejemplo, la Navidad o alguien espera su cumpleaños, ¿verdad? O su aniversario de bodas o el día de su graduación de la escuela. Algún evento, algún día en particular que se está inquieto, que ya quiere que se llegue. Ahora, lo importante es que yo le dije, Pentecostés significa 50, pero por el uso de la palabra en este primer renglón, usted entiende que se refiere a algo más que el 50. ¿El 50 de qué? Bueno, Pentecostés ya era sinónimo de una fiesta. Los judíos tenían en su calendario algunas fiestas. La mayor, la más importante de ellas, ¿usted sabe cuál era? Era la Pascua. Era la Pascua. La primer Pascua se celebró en Egipto, ¿verdad? Con el sacrificio de corderitos. Mandato de Dios que debían de preparar un cordero que no tuviera ningún defecto y debía comerlo la familia, y si la familia era pequeñita o los hijos estaban chiquitos no se iban a alcanzar a comer todo el borreguito, se tenían que juntar con el vecino, se tenía que comer con hierbas amargas para recordarles la amargura de la esclavitud. El Pentecostés marcaba el inicio y en el día 50 se celebraba, la Pascua marcaba el inicio y el 50 marcaba Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pero hay otra fiesta, usted recordará, en nuestro paso por Éxodo lo vimos. Después de la Pascua, al día siguiente, iniciaba una fiesta larguita. Le digo que los mexicanos compartimos mucho con los judíos. Hay que seguírsela. Acá es el recalentado. Bueno, allí no era recalentado. Allí lo que no se comía de la Pascua tenía que ser quemado, ¿verdad? ¿Qué fiesta venía al día siguiente? De telepatía me lo están diciendo. La fiesta de los panes sin levadura. 7 días en que se cocinaban y se comían panes que no leudaban. No quedaba esponjosito, quedaba plano. Ahora, ¿por qué estaban juntas esas dos fiestas? Sería la pregunta. Esas dos fiestas estaban juntas y simbolizaban algo muy importante. El sacrificio de un cordero perfecto representaba a Cristo. El sacrificio pascual era un sacrificio por los pecados, reconociendo el pecado. ¿Se acuerdan ustedes de la noche de la Pascua en Egipto y cómo esta sangre tenía que ponerse en el marco de la puerta para proteger a los que allí vivían y que no hubiese muertos entre ellos? Pues es la sangre de Cristo la que nos salva de la condenación que nos correspondía. Así entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dejó sin ninguna duda cuando escribió, mire, vaya a 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5 va a haber un enunciado de Pablo que nos deja sin duda de el significado de la Pascua. 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué el pueblo judío ya no tiene necesidad? Lo siguen haciendo, pero ya no tendrían por qué si creyeran en Jesús. ¿Por qué los cristianos no celebramos la Pascua? Pues porque Jesús es nuestra Pascua. Porque nuestro Cordero ya fue sacrificado. No hay más que tengamos que hacer. Recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando pasaba por allí nuestro Señor Jesús. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay necesidad de hacer sacrificios, ya se acabó eso. Porque nuestro Cordero ya fue sacrificado. Él es nuestra Pascua.
Ahora dice además el apóstol Pablo allí, celebremos limpiar la levadura para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. En la Biblia, generalmente, ¿qué significa la levadura? ¿Qué simboliza? El pecado. Ese llamamiento no es un llamamiento a ser gluten free, a sacar la levadura, el royal. Ese es un llamamiento a vivir vidas de santidad, que procuren la santidad, ¿verdad? Pero yo le dije que en el Antiguo Testamento dice que se celebraba la Pascua y al otro día se celebraban los panes sin levadura durante 7 días. La pregunta es, ¿por qué? ¿Usted recuerda por qué? Porque simbolizaba la demanda de santidad de Dios para su pueblo. Y una vez ofrecido el sacrificio, la demanda de Dios es, vive en santidad. Se va dando cuenta de que hay simbolismo profundo, relación profunda de todo esto. Cristo es, como escribió Pablo, pero a los colosenses, ¿verdad? A ellos les dijo, leo Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 18, por tanto nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta. Ponga atención, estábamos hablando de fiestas, o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en adoración de los ángeles, basados en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Que nadie los engañe, porque todo eso, dice Pablo, ya no hay necesidad, ya Cristo fue sacrificado. Todo eso era sombra de la realidad. Me encanta, y usted leyó, muy probablemente leyó el devocional Buenas Nuevas de Gran Gozo, que repartimos para ocasión de Navidad. Bueno, lo repartimos digitalmente. Allí el autor John Piper explica eso de ser sombra. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, las fiestas, los sacrificios, los utensilios, el templo, el tabernáculo y sí, después el templo, todo eso tenía un simbolismo que apunta a Cristo. Y él dice, eran sombras. Como cuando tú esperas, quizá en el pasillo del supermercado, eres niño y esperas a tu mamá o a tu papá y vienen del otro lado del pasillo y ves la sombra y tú reconoces, ese es, ahí viene. Pero no quieres vivir con la sombra, quieres vivir con la realidad. Todas las fiestas y sacrificios y demás no eran más que la sombra de Cristo. Cristo es el cumplimiento. Si usted todavía se pregunta, creo que esto lo puede recordar, pero si no se acuerda bien, estamos hablando de las fiestas que se indicaron en Levítico capítulo 23. Es un capítulo largo, pero cuando guste usted léalo. Va a ver que ahí está la fiesta de la Pascua indicada, ahí está la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es Pascua del Señor, dice el versículo 5, Levítico 23, 5. En el versículo 6 dice, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Empezaba al día siguiente. El versículo 8 dice, y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Fíjese en el versículo 9, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. ¿Sabe qué fiesta es esa? Los primeros frutos. ¿Sabe qué día era? El 50 después de la Pascua. Se tenían que recolectar los primeros frutos del trigo y entonces ofrecer en una ceremonia, en un acto simbólico, se mecía esta ofrenda ante el Señor.
ya lo iba a hacer, pero ¿ustedes se acuerdan cómo la mecían? ¿Así? La mecían así. No la aventaban. Era solamente simbólico de decir, te la estamos dando a ti. No que el Señor la fuera a tomar, no que ellos la fueran a llegar al cielo. No, nada más la mecían. Simbolizando que se estaba dando su parte a Dios. Eran las primicias. ¿Está listo? La fiesta de Pentecostés era el día de las primicias del trigo. Yo le dije que las fiestas tienen su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Primero a los Corintios, pero ya no el capítulo 5, sino el 15, habla de Cristo en el versículo 20. De él lo describe diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Dios envió a su Espíritu Santo el día de las primicias del trigo, para decir que los creyentes tienen su primicia en Cristo. Él ya resucitó y por tanto los demás le seguiremos. No solamente como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo. En esta resurrección espiritual de yo estaba muerto en mis delitos y pecados y hoy estoy vivo en nueva vida espiritual, nueva criatura. Sino en la resurrección de los muertos también. Cristo fue el primero de una cosecha de resucitados. Por eso los creyentes no tenemos ese miedo a la muerte que permea a la humanidad en general. Porque ya sabemos a dónde vamos y uno de los nuestros ya cruzó. Ya pasó del abismo de la muerte. Y por tanto todos nosotros también. Entonces el apóstol Pablo en su discurso, el discurso más grande que tenemos acerca del tema de la resurrección está allí, en 1 Corintios 15. Dice él en el versículo 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces nadie pagó por tus pecados. Sigues estando en condenación, sigues estando en problemas con Dios. Y yo también. Todavía lo lleva más lejos en el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si es que Él no ha resucitado, somos de los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, entonces quien lo ve a usted de camino a este lugar con su Biblia en la mano y dice, ay, míralo, oh, de veras que como hay gente ilusa. Entonces esa persona tiene toda la razón. Y nos llaman cosas peores. Ratitas de iglesia y cosas de esas. Si Cristo no resucitó, apaguen las luces, vendan las sillas, vendan los instrumentos. Bueno, ese no que es mío. Vendan todo y vámonos de aquí. No tiene caso. Estamos creyendo en un muerto y para muertos hay muchos. Todos los demás líderes religiosos están muertos. Cristo está vivo. Solo los que tomaron café dijeron amén, pero sí, gracias a Dios. Todos los demás están muertos. Cristo vive. Y dice aquí en el versículo 20, pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. El primero de todos nosotros, Cristo hombre. En Navidad hablábamos de la humanidad de Cristo, uno de los nuestros está allá. La Biblia habla, los evangelios habla de Cristo como volviendo al cielo, no yendo por primera vez. Él sí volvió, nosotros iremos por primera vez a donde Él está. Pero porque Él vive, nosotros viviremos. Entonces el Señor Dios envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés porque simboliza las primicias. Ahora déjeme decirle un par de cositas más. El día de Pentecostés para los judíos llegó a ser también sinónimo del día de la ley. Es decir, ellos consideraban que después de la
Pascua, 50 días después fue cuando Dios le entregó su ley a Moisés. ¿No le parece fascinante entonces que Dios haya escogido también ese día? Porque hoy nos conducimos por la ley del Espíritu. Es decir, esto cobra vida en mí y en usted. Por el Espíritu de Dios estamos capacitados para obedecer lo que Dios mandó. Perfectamente no, nadie, pero sí constantemente. Sí es el apetito, el anhelo de nuestro corazón, la continua obediencia, y por eso es que lo envió el día de Pentecostés. Pero hay un detalle que falta explicar y que todavía me quedan buenos 14 minutos para explicarle. El día de Pentecostés, lo último, el día de Pentecostés, esos primeros frutos se mecían y luego se cocían 2 panes. Escuche, se cocían 2 panes con levadura. Qué raro, ¿no? Los panes de las fiestas eran panes sin levadura. Dice el versículo 17 de Levítico 23. Es más, leo desde el 16. Contaré 50 días hasta el día siguiente, al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor, el fruto pues del trigo. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Pero si en la otra había dicho que sin levadura, ¿por qué aquí sí le pone levadura? ¿Qué representa la levadura, dijimos? Generalmente en la Biblia, el 90 y tantos % de las veces representa el pecado. ¿Por qué aquí ordena que los panes vengan amasados con levadura? O si este sí iba a ser esponjosito. Porque la iglesia no es perfecta. Porque además este no iba a ser un fruto arrancado y los granitos nada más. Ahora se tendría que hacer una harina y agregarle levadura y agüita y amasarlos y luego cocerlos, y sale un producto diferente del trigo solo. Pero un solo producto, como la iglesia. Hace rato dije en la clase que desde el Antiguo Testamento veíamos detalles de la iglesia. Y no me lo tome a mal, o sea, no se confunda. La iglesia, no se sabía nada de que iba a haber una iglesia hasta el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, Dios me lo reveló a mí para que se los diga a ustedes. Nadie sabía. Nadie sabía. Sin embargo, al escoger Dios el día de Pentecostés con una ofrenda que es mezcla de harina y levadura, Dios estaba hablando de la naturaleza de la iglesia, la naturaleza imperfecta de la iglesia, donde el pueblo de Dios tiene mandatos muy claros. Le leo uno de tantos, pero usted los conoce. Y si no, a medida que siga leyendo su Biblia, los va a encontrar en el Nuevo Testamento. Allí dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó, el que los salva, es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quiere decir que alguno de nosotros es perfectamente santo? Ni uno de nosotros. Quiere decir que nuestro apetito, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra intención es esa, y nos esforzamos
Y que cuando hay pecado, hay caídas, volvemos de inmediato en arrepentimiento y fe de que Él nos perdona si confesamos nuestros pecados. No hay de otra. Es la naturaleza imperfecta, compuesta por un pueblo que desea de todo corazón serle agradable al Señor, pero que no siempre lo logra. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 1. Pero esa santidad inalcanzable en esta tierra, pero irremediablemente perseguida por todo creyente, por todo genuino creyente. ¿No le sorprende la paciencia de Dios? Ya sabía que no seríamos perfectos. Ya sabría que tarde o temprano tendríamos que requerir más, nuevamente venir a Él. Y no le da esos paz. Sí, yo sé que es frustrante, no quisiera servir y complacer al Señor en todo, pero no le da eso tranquilidad. Ay, Señor, hiciste provisión para mí seguirte en mis altibajos. Hiciste provisión para mis fallas. Hiciste provisión para mí. Cuando al fin llegó el día de Pentecostés, ¿se imagina a los apóstoles y a los otros creyentes diciendo: ya ascendió el Señor y Él dijo que va a enviar al Espíritu Santo? Dice Lucas y Hechos que se la pasaban orando y alabando al Señor, ¿no? ¿Se imagínese? No es que ellos ignoraran del Espíritu Santo, ellos conocían el Antiguo Testamento y habían tenido al Señor entre ellos, quien fue y es el único hombre totalmente guiado y controlado por el Espíritu Santo. Así que no eran ajenos a la promesa, va a venir el Espíritu Santo. Yo me imagino que se fueron a casa y dijeron: pues a ver, ¿a qué hora? No llegó. Bueno, mañana será un nuevo día. Ánimo para arriba, no se me desanimen, hermanitos, vamos a dormir mañana. Y tampoco llegó. Bueno, el Señor resucitó al tercer día. ¿Quién quita al tercer día y nos manda el Espíritu Santo? Y pasa el tercer día y nada. 7 es el bueno porque es el número de la perfección. El día séptimo lo envía. Tampoco. Pero el Espíritu de Dios descendió en la soberana voluntad de Dios el día de Pentecostés, dándoles lección a ellos y a nosotros de que la naturaleza de la iglesia es imperfecta, tendiendo a la perfección, pero imperfecta. Y entonces tendrá que voltear al de al lado, al de atrás, al de adelante, y decir: aún así te amo. Y recibir del de al lado, el de atrás y el de adelante: aún así te amo. Porque así como ellos necesitan de mi amor para sus fallas, yo necesito de su amor para mis fallas. Ya estaba. Y estamos amasados y entrelazados, como ya no se puede separar la levadura del trigo. La levadura de la harina, pues. Ya no podemos dividir los granitos. Tal partícula de pan pertenecía a este granito y tal. Es lo mismo. Y ahora estamos unidos así. En la providencia de Dios es el siguiente domingo después del aniversario 20 cuando nos toca aterrizar aquí. No estaba planeado. Yo siempre vengo, pobres de los muchachos, me dicen: ¿cuál va a ser el pasaje de hoy? Pues yo estudié todo el capítulo, pues a ver a dónde llegamos, casi les digo, ¿verdad? Y pobrecitos luego tienen que andar editando lo que escribieron por mi culpa.
Pero aquí aterrizamos el domingo después del aniversario 20, que fue el 13 de febrero. Y lo vamos a festejar hasta marzo, pero es para seguir con las fiestas largas. Pero entonces usted y yo, ¿qué nos vamos a llevar? Seguimos necesitando del amor y de la comprensión de Dios. Y del amor y de la comprensión unos de los otros. Porque mi familia no es perfecta. Requerimos de su amor y de su comprensión. Porque yo no soy perfecto. Requiero de su amor y comprensión. Pero también funciona para allá. Usted también requiere de mi amor y de mi comprensión. Porque ya que el Señor nos ha unido en un mismo pan, ya no hay cómo. Ahora nos aguantamos y nos amamos. Y déjeme decir otra cosita. Y con esto finalizamos por hoy. Yo sé, ayer platicaba con el pastor Isaac y me decía, ¿hasta dónde vas a llegar? Le digo, pues no sé, porque es como entrar a un campo, terreno baldío donde quiere abrirse toda la hierba. Hay mucho que explicar aquí. Pero déjeme decirle algo más. Descendió el Espíritu de Dios ese día. De manera sobrenatural se manifestó. Hoy viene a cada persona cuando cree en Cristo Jesús y le capacita para hacer su obra y le capacita para vivir la vida como Él la ordenó, con la familia guiada por el Espíritu Santo, el individuo guiado por el Espíritu Santo, las relaciones interpersonales guiadas por el Espíritu Santo, las relaciones laborales guiadas por el Espíritu Santo. Y sí, de memoria le estoy recordando Efesios 5 y 6. Y por supuesto con la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Tremendo que el Señor proveyó en el interior lo que hace posible la obediencia en el exterior. Pero empieza con el amor y la comprensión. Un panecito. El Señor nos bendiga para hacer un panecito agradable para Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el recuento tan preciso de Lucas. Gracias por hacer provisión para nosotros, para todos. Que no fallemos, Señor, es nuestro deseo. Tú lo has ordenado así. Esperas, demandas, exiges santidad de tu pueblo. Pero aún así hay provisión de amor, de comprensión, de parte tuya, unos a otros. Y por supuesto siempre tenemos el recurso de la confesión, la fe, el arrepentimiento para ser restaurados a la comunión contigo. Gracias, muchas gracias. Lleva este mensaje, Señor, a cada, no precisamente mi sermón, sino tu palabra, este texto, Señor, llévalo a los hogares, que sea allí vivido, a los matrimonios, a los centros de trabajo, a las escuelas, Señor, donde cada uno de nosotros va. No permitas que caiga a tierra tu palabra, sino que lleve aquello y haga aquello para lo que lo has enviado, llevando el fruto que tú esperas. Amén.